that I accept your nomination. Being president is a serious job. It's not hosting a talk show. Will never be president. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenida nuevamente a Nueva York en línea a través de Primera Línea, la conexión de la información. Nuevamente hoy nos reunimos con Erika Llanes, desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, casi noche. Erika, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos. Hola Luis Roberto, ¿cómo estás? Un saludo para toda nuestra audiencia. Bueno, acá bastante frío y bueno, reportando desde acá, desde Montevideo. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué ha pasado extraordinario en Montevideo? Y después pasaremos un poco a los otros países, los temas interesantes que tenemos, ¿no? Claro, claro. Vale, vamos a ver. Claro, bueno, acá en Uruguay todavía, en realidad el tema puntual sobre el tapete todavía es coronavirus, pues. Una pandemia que se desarrolla, se puede decir como la última vez que conversamos, está bastante controlada. Si bien las autoridades hablan de que tiene la situación bajo control, bueno, no hay que restarle méritos. De verdad que el comportamiento ciudadano también ha sido de alguna manera ejemplar. Okay. Entonces eso ha ayudado a obtener unos indicadores bastante aceptables de lo que es la pandemia en un país donde no hubo cuarentena. Y entonces, bueno, es básicamente eso. Temas políticos también tenemos sobre la mesa, si se quiere, una polarización bastante marcada de un gobierno que aún no deja de iniciar, pero sobre la base, en realidad, sobre la base de unas discusiones bastante democráticas. En realidad, no hay mucho conflicto, no hay mucha pugna ni nada por el estilo. Qué maravilla. Ojalá nuestra Latinoamérica fuese de esa manera. Hay una tendencia a polarizar tanto que termina, bueno, tenemos los ejemplos de quiénes somos nosotros y dónde estamos, por supuesto. Por supuesto. Sí, la solidez de la democracia uruguaya es para destacar. De hecho, cuando el actual presidente Luis Lacalle obtuvo el triunfo, las elecciones se desarrollaron un día domingo y no fue sino hasta el siguiente viernes que fue proclamado oficialmente por la autoridad electoral. O sea, en otros países es impensable que se den las elecciones en un día y pase tanto tiempo sin dar los resultados oficiales en unos resultados que fueron cerrados y que no pase nada violento, pues. Sí, claro, porque se termina especulando sobre lo que están haciendo trampas, están acomodando. Ajá. Sí. No, eso acá no pasa, pues. Y bueno, sí, preocupación de sectores políticos, sectores económicos acerca de lo que es las consecuencias económicas de la pandemia. Ahí sí es un tema sobre el tapete importante. Uruguay actualmente está en su tasa de desempleo más alta desde el año 2006. Y entonces eso es preocupante, pues. Es preocupante porque la principal promesa electoral del gobierno de Luis Lacalle fue justamente el control del gasto. Entonces surge la incertidumbre de cómo vas a dinamizar la economía si quieres mantener una disciplina fiscal, que por ahora estará algo pospuesta, pero los agentes económicos se preguntan, pues, cuál va a ser el camino, aun cuando debo decir que Uruguay tiene muy buena reputación en lo que son los mercados internacionales y los mercados de deuda. Claro, pero es un problema circunstancial. Inmediatamente claro. que pase, claro, eso es una diferencia notable con otros países, que es que inevitablemente pasa la pandemia o se soluciona un poco lo de la vacuna y se controla, el país sigue adelante, ¿no? Sí, sin duda. Hasta ahora, bueno, y de hecho, según la prensa internacional, el presidente actual goza de muy buena reputación, mucha aceptación, sube sus índices de popularidad, y bueno, eso es la luna de miel que todo presidente al comienzo tiene. Claro. ¿Qué otro tema tenemos por ahí? Evo Morales estaba sonando con un problemita que tenía. Sí, es un problema que quizás es un poco complicado, ¿no? Porque es un problema que surge una denuncia contra Evo Morales por una presunta relación con una joven menor de edad.
Eh, Aparentemente, bueno, hay la prensa de circulación nacional boliviana, hay un periódico en particular que se dedicó 2 o 3 días a titular en su primera página acerca de este tema, ¿no? Ajá. El presidente de la Cámara de Diputados, que es del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, le dio 48 horas como una especie de ultimátum a este periódico para que, para que diera las pruebas de esas acusaciones que estaba haciendo, ¿no? Bueno, esas 48 horas están corriendo. Paralelamente, la presunta joven salió declarando que bueno, que sí es verdad, pero que lo que hay es una amistad y que bueno, que todo pasó luego de su mayoría de edad. En resumidas cuentas, es un problema que pasa de lo legal, judicial y se transforma en político en un país en que el 18 de octubre tiene elecciones presidenciales, está altamente polarizado, está azotado por la pandemia y encima, bueno, este problema que es bastante delicado de comprobarse lo que esta acusación plantea. ¿Evo Morales participa de alguna manera en las elecciones de Bolivia? Senador, diputado, presidente, ¿no será? ¿Está siendo perseguido judicialmente por el Estado? No, él no está optando a un cargo formal, sí, pero siempre cuando habla del tema dice, retomaremos el poder, volveremos y tal, pero su partido está muy activo y bueno, tiene poder de convocatoria y se están moviendo. Claro, claro. Bueno, esperemos que vamos a esperar a octubre, que son las elecciones en... El 18 de octubre, el 18 de octubre, bueno, y uno de los temas es que la oposición le está criticando que la presidenta interina, Áñez, sea candidata, porque se discute de que, bueno, si eres presidenta interina, no debería ser candidata. Eso es un tema de discusión. El tema es que, bueno, ella va a ser la candidata y su lema es que Bolivia se debate entre la violencia, entre la gente que cierra las calles, entre la gente que quizás se va por el camino de la violencia, o mi propuesta. Entonces, bueno, esa es la situación. Hay una cosa que tienen algunos políticos, no vamos a generalizar, pero me viene a la mente inmediatamente Corea del Norte, Kim Il-sung, que llegó liberando a los coreanos y después se erigió como el monarca de aquello, dejó a su hijo, después el nieto sigue. Es una locura. Tenemos a los Ortega y los sandinistas en Nicaragua, hablar de Venezuela, que es o sea, una vez que se llega ahí, que se logró lo que más o menos querían. Evo Morales llegó después de muchísimos años de lucha, esa es la realidad. Sí. Pero después se endiosaron con el poder, ¿no? Se enamoraron, sí. ¡Qué barbaridad! Y lo paradójico es que en materia económica, el desempeño de Bolivia no fue malo. No. O sea, el gobierno de Evo Morales, hay que reconocer que de verdad puso orden en lo que es la economía boliviana y mejoraron muchísimos aspectos fundamentales de la economía. Pero está lo que tú dices, el aspecto político, que bueno, después como que no se quieren ir de poder. Y sí. Bueno... Debe ser muy delicioso. Una opinión personal de mi parte en este caso. Sí, debe ser una cosa maravillosa. Yo pienso, nuevamente, empezando en historia, Pierre Trudeau, el papá de Justin en Canadá, llegó al poder 2 veces y 2 veces dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego y me voy, y se fue con alta popularidad las 2 veces que se fue. Entonces, hay pocos ejemplos en la historia de seres que dicen, yo vengo a cumplir una misión, dámonos y dejamos esto para que los demás nos reemplacen y siguen adelante. Pero bueno, así es la historia de la humanidad. Es verdad, es correcto. Lo otro que tenemos por ahí es, bueno, también político, Álvaro Uribe, pero en Colombia. ¿Qué tenemos con Álvaro Uribe? Sí, tenemos, en la agenda de hoy tenemos temas vinculados siempre a expresidentes. El tema de Uribe, bueno, se complica porque él renunció a su curul, ya la persona que va a tomar su curul ya tomó posesión del mismo, y Álvaro Uribe y su equipo de abogados están solicitando que su caso pase a fiscalía. Esto significa que, bueno, al él ya no ser senador, el caso sería como que debatido como un caso común y corriente. Pues él está apostando a eso. Exacto. Él está apostando a eso y bueno, tendrá sus cartas bajo la manga posiblemente. Y bueno, pues lo más probable es que la Corte Suprema no continúe con el caso como lo llevaba hasta ahora, motivado a que él ya no es senador. Eso es lo que está sobre el tapete. Paralelamente, bueno, hay como toda una cruzada
internacional, se quiere, tanto de un bando a favor de Uribe como de otro bando en contra, que va desde el vicepresidente de los Estados Unidos, pasando por escritores, múltiples presidentes que dicen que Uribe es un héroe, que debe ser excarcelado, como otros que dicen lo contrario. Pues entonces está fuerte, porque no hay que desconocer que Uribe es uno de los políticos más populares y más poderosos de Colombia. Definitivamente. Él como que era como ponía y quitaba presidentes porque su voz, su dedo indicaba Sí. tal cual. Sí, Entonces, sin duda. es nuevamente muy típico de nuestros pueblos. Y lo otro, Sí. un tema por ahí que es el de Odebrecht, que nunca termina de desaparecer. A mí me llama muchísimo la atención, de verdad, el caso de Odebrecht, porque Odebrecht recorrió América Latina. Yo creo que, o sea, no hubo gobierno que no se salvara de Odebrecht. En el caso particular de México, recientemente el director general de Pemex fue extraditado desde España, Emilio Loyosa, si no me equivoco. Y bueno, él está afrontando una investigación, un juicio con respecto a sobornos de Odebrecht. Y las últimas declaraciones que él dio, que por cierto, él no está privado de libertad, sino que solamente tiene un brazalete electrónico, él acusa en su denuncia al expresidente Peña Nieto, también acusa al expresidente Felipe Calderón y hasta Carlos Salinas de Gortari, entre otros gobernadores, ministros, diputados, una cantidad enorme de gente que este personaje está acusando, ¿no? Ya será tema de la fiscalía ver si es verdad o es mentira. El tema es que, bueno, hay una cantidad de nombres importantes de gente muy poderosa que aparentemente estaría vinculado en este caso. Y bueno, lo último que ha sucedido con respecto a ese tema es que el presidente López Obrador, porque las declaraciones de Emilio Loyosa se filtraron a la prensa y todo, y bueno, el presidente Obrador, en su manera muy particular siempre de expresarse, dijo que él había leído solamente hasta la página 20, porque después le iban a dar pesadillas del horror que tenía esa información, y que bueno, que todos los culpables deberían pagar. Eso está bastante complicado, ¿no? Y yo creo que de alguna u otra manera todas estas experiencias lo que nos dejan es como una lección de la debilidad de la democracia de los países latinoamericanos, que no es un tema de oposición y gobierno, sino de otro tipo de amenazas que tiene el poder. Desafortunadamente, porque además Odebrecht ha permeado no solamente al Estado, como el gobierno, sino hay partidos de oposición que mojaron ahí su... Es cosas, ¿no? como la especie, era como su modus operandi, o sea, financiaba gobierno y financiaba una oposición silente, si se quiere, de alguna manera. Es terrible lo que ocurre. Sí, muy complicado. Y terrible. Además, Odebrecht en sí solo, en sí mismo, es un libro, es la guerra y la paz, el extenso de las cosas que tiene, porque no solamente es en México o en Brasil, ellos tenían una especie de oficina para tratar con gobiernos. Y en Venezuela, sí, que es el único lugar donde no tienen casos abiertos, porque el gobierno controla el Estado y controla a todo el mundo, entonces nadie es culpable de nada, y tenemos las obras de Odebrecht, sí, a medio empezar o medio terminar. Hay torres en el medio de los llanos venezolanos que eran de un ferrocarril que jamás llegó. Son unas cosas sí, la regional del centro también, están los pilotes y todo, y nunca ya... No, eso es extraordinario. Reinauguraron los pilotos. Es una cosa que da muchísima tristeza. ¿Alguna otra cosa, Erika, que tienes para comentarnos? No, bueno, por ahora es el reporte que te tengo, ¿está bien? No, perfecto. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ti. La semana que viene. Buenas noches, hasta luego. Exacto. Bueno, amigos, amiga, ha sido Erika Llanes desde Montevideo, Uruguay. Será hasta una próxima oportunidad.